Bueno, a mí sí me gustó bastante esta, ¿cómo se dice? Esta Ese tema, bacteria. claro. Ajá, no es bonito porque pues tampoco es como que a todos nos guste que se nos vaya cayendo la piel, ¿verdad? Pero está muy padre por el hecho Fíjate, de cómo te va atacando. fíjate, Y Cristi, perdón que sí, te diga, que les diga, no, se considera mutilante la lepra porque, porque va a producir dos cosas muy importantes en la piel. Una que es una vasculitis y la otra que es una neuropatía. Y bueno, a nivel distal o en partes distales del organismo, sí va a tender a que gracias a la vasculitis, pues haya necrosis de algunas partes, sobre todo de las partes prominentes y distales del cuerpo, como podrían ser los dedos de las manos, de los pies, la punta nasal, los lóbulos de las orejas, es el escroto, por ejemplo, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver esa entre comillas, mutilación. Pero realmente la mutilación en su contexto es porque los pacientes dejan de sentir, y al dejar de sentir se lesionan sin sin desearlo, pues, y eso hace, pues, que haya mutilaciones traumáticas, pero no porque la lepra en sí quite los pedazos del cuerpo, ¿sí me explico? Es porque no sienten, porque no perciben y ellos se lastiman, sí, como cuando nos cortamos accidentalmente, pero que nosotros nos damos cuenta. En el caso de ellos, pues no, no hay esa sensibilidad. Pero claro que está apasionante, Cristi. Adelante y ya enseguida yo te ayudo, abundamos un poquito. Gracias. ok, profesora. Bueno, vamos a iniciar. La ¿Sí? bacteria se llama, Microbacterio lepra. Es un bacterio bacilo y pues Hansen lo descubrió. Ujú. Gerard Hansen lo descubrió en 1873. Es una bacteria gram positivo. Es inmóvil, y no esporulada. Mide alrededor de 0,5 y 7 nanomilímetros y su multiplicación es bastante lenta. Aquí dice desde que es de 12 a 14 días, pero en realidad sus efectos, o sea, la reproducción como tal es eso, pero sus efectos se pueden llegar a ver hasta después de 4 a 5 años. Es ácido alcohol resistente y aerobia totalmente. Necesita aire para poderse reproducir. Hasta el momento no se ha logrado crear un cultivo artificial, por lo tanto se ha descubierto solamente en tejido vivo, puesto que no han podido recrear el ambiente adecuado para poderla estudiar de forma sintética. Por lo tanto, no hay un cultivo que se conozca hasta el momento que sea factible, Capaz, ¿verdad? Ujú. exactamente, que sea capaz para poderse reproducir de forma artificial. Claro. Su propagación puede ser entre humanos, así como también por medio de la lactancia cuando uno Materno. está bebé, pero es que eso es muy, muy, muy poco probable Sí. porque a pesar de que es una bacteria que se reproduce muy lenta, y su presencia en sí es muy tardía de reconocer, lo más probable es que se pueda transmitir a partir de animales, algunos roedores, algunos mosquitos, chimpancés y sobre todo ay, se me olvidó el nombre, Armadillo. armadillos, perdón, Ujú. los armadillos y de hecho se cree que alguna parte de la población incluso es resistente a esta bacteria, por lo mismo de que el armadillo se empezó a utilizar como, este, ungüento. Alimento. Ajá, Ajá. ungüento y alimento,
sí. llegó a hacerse resistente la persona a la bacteria y de hecho 80% de la población en algunos países y algunos continentes se llegó a ser resistente ante esta bacteria, por lo tanto, básicamente es como inmunidad. Esta Aparte, bacteria, ¿sabe qué? Perdón, Luz, que intervenga. no me acuerdo. Aparte, hay cierta similitud con el Mycobacterium tuberculosis y también existe la teoría de que cuando tú inmunizas contra el BCG, o sea, la vacuna contra la tuberculosis, también haces una reacción cruzada en cierto porcentaje para Mycobacterium lepre. Hay esas pues, no teorías necesariamente, sino premisas pues, que se han visto favorecidas en algunos grupos étnicos y que sí existe tal cosa, ¿no? Sí. Este, como la maestra ya había dicho, es muy parecida a la tuberculosis, es una infección granulomatosa. Y pues su virulencia, pues ahora sí que es una de las más, interesantes, porque contiene un glucolípido, fen el Fenólico, perdón, glucolípido fenólico, fenólico 1. Ujú, exactamente, perdón, es que no lo podía pronunciar, no que te actúa preocupes. como un escudo contra los macrófagos. Esto impide que, pues, sea, difícilmente, am, manejada y, pues, obviamente de forma natural no lo podríamos, eliminar, a menos de que, como ya había mencionado, hayamos hecho anticuerpos de forma anterior, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos, por medio del ungüento el insumo del mismo, por medio del armadillo. Actualmente se puede decir que ya está muy controlada esta bacteria, esta infección, pero donde más se ve, es en la India, Brasil, Indonesia y Bangladesh, donde se concentra el 75% de incidencias. Antes existían millones de incidencias y actualmente solamente se reduce a 750,000 casos en todo el mundo. Así que básicamente, pues, o sea, bajó muchísimo. Y, en determinadas zonas afectadas es el 20% de la población y de la distribución de las distintas formas, de la enfermedad. Existen diferentes tipos. Ah, cierto. En México también existe alrededor de 5%, así que, pues, no estamos exentos. En otras bibliografías decía que era hasta el 25%, por lo mismo de que, pues, México es uno de los lugares donde más herbolaria y donde tenemos mucha creencia y de medicina alternativa, así como de indígenas. No digo que sea malo, pero ha hecho una propagación y, pues, se ha creado hasta un 25% de incidencia aquí en México. Este, ¿Qué más? Perdón, ¿Sabes, Cristi? Yo no creo que, doctora, a ver, mándeme. yo no creo que se deba precisamente a, al uso de medicina alternativa, que bueno, de alguna manera, pues, algo hay de ello, ¿no? Sino más bien, ¿sabes qué? Yo creo que se debe a las creencias que luego eventualmente, eh, tenemos, o sea, a esa medicina mágica que ya habíamos hablado en alguna oportunidad, donde la población, no no piensa que es un proceso de enfermedad, sino que, muchas veces cree que es un mal, que es alguien que a lo mejor les creó un mal, o que los castiga Dios, o cosas por el estilo. Miren, mm, tal vez les parezca un poco difícil de creer eso, pero es cuestión nada más de salirse un poquito de la población urbana e ir hacia la población rural. Y digo, si bien es cierto, nos cuesta un poco trabajo entender esto, pero las personas más adultas, habitantes de estos lugares, siguen manteniendo esa idea y difícilmente luego acuden al doctor, porque al principio
generalmente buscan al curandero o a la miren, ayer, esto viene a colación por esto que está sucediendo, pero para que vean ustedes que esto es real. Una persona que ustedes conocen, estoy segura que la conocen, que trabajó en la mar, ayer tuve la oportunidad de platicar con ella por la mañana y me decía que un perrito de ella se le había intoxicado con que habían fumigado su casa y se había comido algo, pues, ahí, ¿no? Del del veneno que habían utilizado para fumigar. Y que le llamó a una persona, que esa persona, cuando ella se siente mal, la atiende, ¿sí? Pues yo, de momento que me lo dijo, pensé que era el médico, ¿no? Entonces, cuando me empieza a platicar, yo dije: "¿De verdad es verdad lo que estoy escuchando?". Me dijo: "Y le llamé a mi doctora", me dijo así. Entonces, y yo le dije: "¿Por qué no lo llevaste a al veterinario?". "No", me dijo, "es que ella, la verdad, cuando yo tengo cualquier problema de salud, rápido me atiende, ¿no?". Para no hacerles muy largo el asunto, me dijo que le había hablado a esta persona y que esta persona le dijo: "Ponme al perro, ponle la bocina del teléfono al perro en la oreja". Fíjense, ¿eh? Y entonces ella le puso la bocina al perro en la oreja. Aparentemente, la doctora, o la persona que me decía, que yo todavía hasta ese momento creía que era una doctora, le empezó a hablar al perro, y ya después le dijo: "¿Sabes qué? Ya está bien tu perro, se va a poner bien. Tiene un sangrado en el estómago". Y yo le dije: "Ah, canijo, ¿y cómo sabe?". Y luego me dijo: "No, es que tú no sabes, es muy buena". Enseguida ya fue empecé a agarrar la onda, ¿no? Y me dice: "Al ratito mi perro empezó a vomitar". Y le volví a llamar y le dije: "Oye, el perro está vomitando y no sé qué". Entonces ella me dijo: "Es normal, a ver, vuélvemelo a poner ahí en el teléfono", ¿no? Entonces mi amiga le volvió a poner al perro en el teléfono y, pues, la señora le llamó y le habló al perro y ya le dijo: "Ya está bien, se va a poner bien, le das de comer al ratito y todo". "No me vas a creer", me dice, pero empezó a comer y todo muy bien, y mira, asómate, ahí anda el perrito. Y yo le dije: "No me estés cotorreando". Me dijo: "No, en serio". Dice: "Y le pago 100 pesos cuando me hace ese tipo de consultas por teléfono. Yo cuando me siento mal, nada más hablo con él". ¿Se dan cuenta? Les estoy hablando de alguien que tiene otro tipo de instrucción, de educación, de percepción de las cosas. Y véanme con qué me salió. De veras, ayer regresé y dije: "Ay, no puede ser". La vi para tomar un café por la mañana y créanme que eso me contó. Entonces, díganme si ustedes creen que la lepra no se difunde en algunas regiones por eso, por por la cuestión, religiosa, por la cuestión chamánica, o como ustedes le quieran decir, por la cuestión, de castigos divinos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Adelante, Luz. Nada más como comentario. No, no soy Luz, soy Cristina, Ay, pero gracias Cristina, por perdón, no, está Cristina. bien. Fernando está preguntando que si era un chamán, que si cree que es mental. Que si creo yo que es mental, que Me imagino que por medio de su gestión, a eso se refiere, me imagino, que ella misma, no sé, algo así. No mira, lo que encuentro es ningún real, mire, lo que significado. es real es que la mente es bien poderosa, ¿no? Y la mente puede hacer muchísimas cosas. Algún día nos daremos tiempo de platicar de eso, pero pues sí, en buena medida creo yo que sí es a lo mejor fe, ¿eh? A lo mejor fe, vamos llamándole de esa manera, más que decir sugestión. Vamos diciendo que es fe y que cuando tú tienes fe en algo o en alguien, pues cambias el contexto de las cosas, ¿no? Vamos pensando que así, y que la mente tiene esa capacidad, ¿no? De transformar. Ustedes han, hablando de cuestiones médicas, ustedes han oído hablar cuando se hacen investigaciones y se hacen grupos comparativos y todo eso, personas a las cuales se les da placebo,
y funciona a veces como si fuera un medicamento, ¿no? El placebo. Entonces, obviamente las personas que están bajo ese tratamiento no saben que se les está dando un placebo ni nada. Se les dan las mismas indicaciones que a los que están utilizando medicamentos reales y se administra un placebo para un grupo. Y a veces hemos encontrado respuesta igual que si fuera un medicamento activo. Entonces, pues, ¿qué será? Ustedes díganme, ¿no? Bien. Y entonces, Cristi, Bueno, ah, sí, eso de la medicina alternativa sí era, creo que trataba de decirme, le trataba de decir eso, pero creo que se entendió mal. no, no, no. Bueno, am, por cierto, algunas personas cuando le dicen que van con chamanes se enojan, así que no sé si lo quieran tomar como un dato cultural. Bueno, encontré varios tipos de lepra, o sea, de clasificación de lepra, pero manejaban 2 como muy importantes, y era la lepra tuberculoide. Ujú, La llamaban así por lo mismo de que a nivel histológico parecía muchísimo, el daño que había con la tuberculosis. Y, pues, básicamente sus características clínicas sería que es una mácula con hiperpigmentación muy delimitada y hipoestésica. Y, pues, al momento de su evolución, la zona central, pues, se hacía hacia abajo, se deprimía y se atrofiaba. De ahí viene que a veces, el músculo se lastime y demás, y, pues, en algunos casos muy, muy, muy extremos, se alcance a llegar a ver el hueso. Pero eso es por causa de que la persona no se atendió, no tanto por el hecho de que la lepra haga todo así en poco tiempo. Ya, como ya habíamos mencionado, la lepra es muy, muy lenta y, pues, se puede encontrar en personas, este, que no tienen casa o bien que viven en zonas rurales y, pues, por lo mismo que ya habíamos comentado con la maestra, no se atienden porque ellos, creen en otro tipo de sistema médico, por así decirlo. Hay pérdida de órganos cutáneos, que son, pues, la glándula sudorípida y folículos pilosos, todos y los anexos de la piel, ¿verdad? Se ven afectados. así es. Sí, am, había otra que era la ay, de que soltaba la grasa, pero no recuerdo bien cómo se llama, así que solamente puedo decir que es la que ayuda a humectar y que mantenga su elasticidad. Ujú. También se van perdiendo la facilidad de crear, colágena, por lo mismo de la bacteria, y, pues, llega a haber engrosamiento de nervios. Como ya había dicho la profesora, esto, pues, causa la insensibilidad, pero también puede crear el contexto, o sea, algo diferente y crear un dolor constante y, pues, punzante. Y, pues, está la lepra lepromatosa, que es, ahora sí que todo lo contrario que la tuberculoide. Y, pues, aquí tenemos que tiene bordes mal definidos, abultamiento, sobre todo en cara, que sería en mejillas, nariz y cejas. También, en los pabellones auriculares, las muñecas, codos, nalgas y rodillas. Am, si no se atiende, también, al igual que la tuberculoide, pues, es una de las mayores causas de pérdidas de extremidades. Am, existe la congestión nasal, la epistaxis, dificultades respiratoria y en ocasiones la laringitis y ronquera. Esto, pues, obviamente, por lo mismo de que la bacteria de a poquito te va lastimando todas las, de adentro hacia afuera, básicamente, se podría explicar. Am, histológicamente, las lesiones se caracterizan por la existencia de reacciones granulomatosas difusa con presencia de macrófagos. En la parte izquierda, abajito, puse una, nada más que como no sé si esté bien, porque la saqué de internet directamente,
en en Robin también hay ahí una información. Ah, no es cierto, lo saqué de Robin, ya me acordé, perdón. Y, Ujú. aquí básicamente te están, explicando, más bien enseñando, pues, cómo es la afectación de la bacteria y, pues, y, pues, básicamente, bueno, así se vería un tejido ya infectado y, pues, hasta cierto punto con inicio de necrosis. Am, existe la abundancia de bacilos, de la misma bacteria y, pues, es un algo que la caracteriza mucho. Para poderla encontrar, el diagnóstico, pues, es con frotis en la piel, biopsia cutánea y prueba serológica, buscando el IgM. Ese sería como el factor que nosotros estaríamos buscando. Y, tenemos que hacer este diagnóstico diferencial con lupus eritematoso, sarcoidosis, linfoma, neurofibromatosis, el PIAN, ah, leishmaniasis dormida y micosis, porque hasta cierto punto, todas estas enfermedades comparten signos, así que, pues, es necesario que nosotros descartemos para que no estemos dando un tratamiento que no necesita, porque le podríamos dar de lupus pensando que es lupus y al final terminaría siendo lepra o viceversa. Y, pues, aquí el tratamiento que hasta ahorita la OMS ha aprobado es, la quimioterapia antimicrobiana y, pues, la Dapsona con tiene especificaciones, obviamente, de de uso y, pues, hasta ahorita dice que tiene que ser según la etnia, el país, obviamente, de donde sea la persona y también el tipo de color de piel para utilizar el tipo de dosis, puesto que no a todos les sirve la misma, cantidad ni la misma porción. Perdón. Así que, pues, básicamente eso sería lo más básico de este bacilo. No sé si quiere agregar algo más, maestra. Sí, claro. Ahorita, Cristi, voy a retomar algunos datos. Te estaba Okey, dando pues, la opción de completar tu tema y ver si algunos de los muchachos tiene algún comentario. Eh, por ejemplo, a lo mejor, August, me gustaría preguntarte, ¿en tu país hay este tipo de enfermedades? ¿Tú estás enterado? Que gracias, Cristi, que haya este tipo de enfermedades, de patologías. Agus, ¿se nos fue? Disculpa, doctora, ¿me repite la pregunta? Perdón, es que se Sí. me corta aquí. No te preocupes. Te preguntaba que si tú en tu país has visto, por ejemplo, la descripción de esta enfermedad o antes nunca la habías visto. Sí, levemente, pero no es algo comúnmente como, por ejemplo, rabia, ¿Rabia es común? lepra y la mayoría de esos, por ejemplo, polio, no, ya está No, totalmente erradicada. erradicada. Ok. Lo que ajá. Lo que sí se ha descrito recién, pues tanto en Estados Unidos que en Europa, fueron los brotes de sarampión por Ajá, falta de vacunación, ¿no? De algunas correcto. comunidades religiosas y Ajá, también en general gente que son antivacunas. Pero exacto. la lepra era más bien algo que pues como los adultos comentaban, pues así coloquialmente, pero en la escuela y así no mencionaban mucho de esta patología, doctora. Ok, muy bien. Gracias, Agus. ¿Alguno de ustedes, muchachos, Gracias a usted. que quiera agregar algo, que nos quiera hacer algún comentario?
¿Nadie leyó nada? Doctora, yo estaba leyendo en el Jawitz, Sí, que son más fármacos, por ejemplo, ahorita en tratamiento en la parte de Microbacterium leprae, estaba leyendo que también es la rifampicilina sí. o sea, son muchos fármacos contra la M. leprae, pero no sé como cuál diría usted que es el más eficaz, porque Mira, también me pone que es sí, minoxiclina, la ajá. eritromicina y algunas fluoroquinas. Fluoroquinolonas. Ajá. Sí, déjenme comentarles, se ha visto que, eh, así como tú acabas de contar hace unos segundos que rifampicina, bueno, si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto el uso de la rifampicina en otro Mycobacterium, que era Mycobacterium tuberculosis. De hecho, responde a algunos medicamentos que se utilizan también para la tuberculosis y, como tú ya lo comentabas, para algunos aminoglucósidos, eritromicina, que también minociclina, que también, son utilizadas. Sin embargo, dejen comentarles algo muy interesante. Si ustedes recuerdan, dice que tenemos varios tipos de lepra. Va a depender cuál es el tipo de lepra que tengamos y cuánta o cuál es la afectación más en particular para saber qué es lo que vamos a indicar. Indudablemente la diaminodifenilsulfona, que es la dapsona, las sulfas están indicadas, la dapsona, que lo que va a hacer la dapsona fundamentalmente es disminuir la reacción, en este caso lepromatosa o leproide, y pues ya lo comentaba Cristi, les produce bastante dolor a los pacientes. ¿Cuándo? Cuando está la etapa aguda de las lesiones. Entonces, pues hay que intentar darles calidad de vida a estos pacientes, quitarles las molestias. Entonces, pues vamos a utilizar varios medicamentos. Ahora, a lo mejor lo interesante del asunto es esto. Podemos indicar antibióticos, pero ¿saben qué, muchachos? No lo vamos a quitar la lepra. La lepra no se quita, que no es el caso de la tuberculosis. La tuberculosis se cura, la lepra no. La lepra va a permanecer toda la vida y lamentablemente vamos a controlar las reacciones, vamos a controlar las manifestaciones leprosas, pero si nosotros suspendemos los tratamientos, se reactiva. Entonces ahí tenemos una problemática real, ¿verdad? Doctora, otra Mande. pregunta. ¿Esos pacientes se quedan ingresados en el hospital o los tratamientos son en casa? No, son ambulatorios, son en casa, son en casa. En la actualidad, todos estos pacientes, si me hablas, por ejemplo, de Guadalajara, de Jalisco, y del occidente del país, estos pacientes son tratados en el Instituto Dermatológico y en cualquier institución de salud que tenga departamento o área de dermatología. Cualquier dermatólogo lo conoce y lo trata, ¿no? Entonces, es muy raro, yo ya les comentaba que llegue un paciente con una condición tan terminal de lepra, porque no la hay, pues. O sea, digamos que la principal afectación de lepra va a ser a nivel de macrófagos, de células dendríticas, en nervios, vaya. No va a ir a afectar necesariamente sistemas, o sea, es muy raro. Y por lo tanto, o sea, más bien el aspecto físico es lo aparatoso de estos casos, las lesiones a nivel de piel, pero funcionalmente hablando, no hay mayor problema, a pesar de que nosotros veamos un estadio avanzado a nivel de dermoepidérmica o a nivel de nervios, pues, que pudiera ser quizás lo más agresivo del asunto, pues no, a nivel orgánico, sistémico, difícilmente vemos muchas afectaciones, así que se manejan a nivel ambulatorio la mayoría, salvo que haya algún otro problema agregado, bueno, pues ya entonces se vería.
pero por lepra en sí, muy particular, no. Yo les comentaba que hace algunos años en que la lepra realmente causaba estragos porque veíamos personas altamente mutiladas, pues se manejaban en un hospital, pero más bien por la actitud de, mm, que teníamos nosotros de poca inclusión con estos pacientes, que más bien teníamos actitudes de exclusión. Y si se fijan, muchachos, esto lo venimos arrastrando desde muchos años. Si ustedes alguna vez han oído mm, algún pasaje de la Biblia, han de saber que en el Nuevo Testamento Jesús cuidaba o curaba a los leprosos. ¿Sí? Los leprosos existen desde antes de Cristo y eran confinados a leprosarios. Se enviaban a cuevas que había en los cerros a que se murieran ahí. ¿Sí? Se sacaban de los lugares porque se les consideraba poseídos, porque se les consideraba que estaban afectados por espíritus malos. Entonces, pues, son cosas que aún ahora, a través de tanto tiempo, seguimos arrastrando, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de nuestra cultura, como ya decía Cristi, y pues son situaciones que ahí están. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Enia, ¿por qué entraste tan tarde? Maestra, es que se me descargó el cel y no encontraba mi cargador. Les voy a... Tienen que tener todo listo desde la noche. Que si hay algún problema de que ingresen, no sea porque a ustedes les faltó algo, sino porque a lo mejor la plataforma no les permite entrar, pero ya ahorita estamos teniendo cada vez menos problemas. Por favor, traten de estar temprano, porque ya les insistí en eso. Luego me distraen. De por sí yo Sí, con lagunas mentales, ujú. pero Pero bueno, muchas gracias por aceptarme, maestra. Gracias. no, de ninguna manera, está bien. Bueno, vamos a ver, y no es que eh, quieren retomar en el sentido estricto toda la charla que ya Cristi, gracias, nos compartió y que a lo mejor solamente precisar algunas cosas, sobre todo la clasificación de la lepra, algún tipo de pruebas o de exámenes que se hacen, este, algunos fenómenos que se efectúan, como el fenómeno de Lucio, que para mí es muy importante que ustedes lo tengan. Ya les decía hace un ratito las pruebas de pica y toca. Muy importante que ustedes sepan que va a haber algunas alteraciones a nivel de piel, porque a una lepra le llamo lepra paucibacilar y a la otra le llamo multivacilar. ¿Cuál es la lepra borderline? ¿Sí? Que ustedes tengan claros esos conceptos para que en el examen no se me confundan. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues vamos a ver eso y sobre todo, pues que ustedes puedan ver imágenes, familiarizarse un poquito. Yo les platico que muchas veces a nosotros como médicos lo que nos hace falta es tener como que el ánimo de hacer. Sé que estos meses son muy complejos para todos, muy raros para todos, y que nos mantienen en una actitud media particular. Nos da un poquito de miedo acudir ahorita a los hospitales. A mí, que sé cómo está la situación en la realidad, y ustedes supongo que también, pero yo les voy a recomendar, muchachos, es un mal consejo, pero si pueden hacerlo, háganlo. En cuanto la situación se restablezca, no les dé miedo ir a los hospitales y meterse y preguntar y ver y acomedirse. La verdad es que difícilmente alguien los va a correr. Alguien les va a decir, no, no puedes estar aquí. Tengan la certeza que no. Y máximo cuando ustedes son solícitos. Por ejemplo, yo les quiero recomendar que vayan al Instituto de Dermatología. Es un instituto que tiene muchas características muy bonitas, que vienen muchos estudiantes de muchas partes del mundo a estudiar derma aquí, porque es de los mejores institutos que hay a nivel latinoamericano y tiene fama mundial.
Así es de que aproxímense, vean casos que tenemos tan interesantes ahí. Pero digo, nosotros estando en UDG teníamos la oportunidad de ir, de ver, de mover aquí y allá. Les puedo decir que desde que estábamos de estudiantes de medicina y a lo mejor son experiencias pues que como médico a mí me marcaron. Háganlo ustedes, de veras, cuando puedan, en la medida de la posibilidad, arrimen. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar a hacerles algunas señalamientos, algunas indicaciones que quiero que queden claritas por ahí. ¿Sí? Bueno, ya comentaba eh, Cristi algunas consideraciones particulares de eso. Hay una clasificación que se llama clasificación de Ratelin-Joplin y una clasificación de la OMS. Eh, ¿Por qué estas dos? Bueno, porque se ha tratado de eh, simplificar la clasificación. Entonces, tenemos la lepra indeterminada, que es en la clasificación de Radley, la lepra tuberculoide, la lepra borderline tuberculoide, la media borderline, la borderline lepromatosa y la lepromatosa. Si yo quiero ser muy práctica, muchachos, si yo quiero ser muy práctica, yo les digo que voy a tener la lepra tuberculoide que se va a relacionar con la paucibacilar. Y voy a tener, fíjense bien, la lepra lepromatosa que se va a relacionar con la multibacilar. Entre estas dos voy a tener la media borderline, donde puedo tener lesiones un poco sugestivas de acá y lesiones un poco sugestivas de acá. Y a esa le llamo media borderline. ¿Sí? Esa sería una clasificación cómoda, práctica, que me da básicamente las tres tipos más frecuentes de lepra. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ya lo comentaba Luz, es una infección granulomatosa y si ustedes recuerdan haciendo un poquito de relación con el Cristina, Mycobacterium tuberculosis, profesora. ¿perdón? Cristina. Oh, perdón. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de Mycobacterium tuberculosis, pues también hablábamos que hace granulomas. La diferencia estricta entre, que bueno, son muchas, ¿no? Pero una parte de los estadios evolutivos de las lesiones es que lepra no caseifica y tuberculosis sí, ¿ok? Ya habíamos comentado que, que lepra va a comprometer primariamente piel y nervios periféricos. Va a afectar directamente a estas zonas. Es muy característico verla colonizando o afectando partes frías del cuerpo. ¿Sí? Ya comentábamos que difícilmente es mortal y que las complicaciones fundamentalmente van relacionadas con las neuropatías. Que estas neuropatías pues van a deformar. ¿Por qué? Porque al engrosar los nervios vamos a tener, por ejemplo, que los nervios se van a hacer menos elásticos, se van a contraer y que esas contracciones van a hacer deformaciones, sobre todo cuando hablamos de extremidades, y van a dar, por ejemplo, una alteración que es muy frecuente verla en pacientes con lepra que se llama mano en garra, ¿verdad? Y que pues van a ser incapacitantes en algunas de las ocasiones.
Bueno, ese es el bacilo. Bueno, aquí la taxonomía, que es muy importante, va a pertenecer a la orden Actinomycetales, a la categoría especies, son muy específicas. Clasificación superior Mycobacterium, especie Mycobacterium lepra, familia Mycobacteriaceae, y va a tener un periodo de incubación que va desde 3 hasta 5 años para expresión de signos y síntomas. Esos son los bacilos de Hansen. Y algo que les tengo que comentar también es que histológicamente, cuando nosotros tomamos una biopsia de piel, vamos a encontrar estos acúmulos de bacilos aquí, a lo que se llaman globias, y que esto va a ser dado por el factor cordón o serpentina, que también lo tiene eh, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre, perdón, y que aquí miren, por ejemplo, hay unos aislados y aquí están juntos y que va a tener pues que ver con algunos de los factores de virulencia que son nada realmente. Bueno, va a ingresar por vía aérea, también puede ser con contacto con secreciones nasales, ya lo comentaba su compañera, por leche materna. Hay una teoría que dice que por picadura de mosquitos y contacto de persona a persona. Este contacto de persona a persona tiene que ser un contacto prolongado y muy íntimo. O sea, me refiero a un contacto frecuente, pues, para que eso suceda. Dentro de la patogenicidad, pues va a presentar ácidos micólicos en la pared celular, que son los responsables de la tinción. El que sea gram positiva en algunas de las ocasiones. Sin embargo, la tinción específica o más factible de hacer es Sil-Nielsen o 5-Faraco-Munch y Sudan 3, que pueden ser algunas de las que podemos realizar. También es importante comentar que algún otro factor que tiene, que les digo que son poquitos los factores de patogenicidad y virulencia, pues los ácidos lepромímicos que van a dar una respuesta antígeno-anticuerpo rápida, aunque pues no va a ser fácilmente combatirla porque tiene eh, el lipoarabinomanano, que es el famoso LAM, que va a ser el responsable del factor cordono serpentina y que eso hace que pueda escapar al fagosoma. El glucolípido fenólico 1, que protege de la acción de la fagocitosis junto con el factor cordono serpentina, que da también la evasión. Y bueno, pues lo que ya platicaba también su compañera, que en seres humanos es de 3 meses hasta 20 años y que se considera como término medio de 3 a 5 años para la expresión. ¿Sí? Es bien importante comentar que no produce endo ni exotoxinas, su virulencia se basa en la propiedad de la pared celular, dado que va a producir hipersensibilidad y que les digo que se va a producir desde el momento que entre. El dipeptido muramil, que es el que favorece la formación de granulomas y eso por la reacción a nivel de células dendríticas. Los fosfolípidos, que van a inducir una necrosis gaseosa y que va a ser central casi todas las veces de la lesión. El glucolípido fenólico 1, que favorece el engrosamiento y el proceso inflamatorio y el engrosamiento de los nervios y que va a afectar células de Schwann en este caso. Y esto dará como consecuencia la atrofia de nervios. Y bueno, pues va a hacer va a expulsar el Mycobacterium algo que se llama GLEA, que es lo que hace que junto con el lipoarabinomanano y el fosfolípido fenólico 1,
o el glucolípido fenólico 1, se peguen todas estas micobacterias y pues nos hagan las famosas globias que ya estábamos viendo por acá. Bueno, no me la regreso. Déjenme ver. Estas, que están dadas por estos factores. Bueno, se ve que predomina más en sexo masculino que en sexo femenino. El inicio, pues, es insidioso. Las lesiones afectan tejidos más fríos del cuerpo, que eso también es sumamente importante. De ahí que vamos a ver la piel, nervios superficiales, laringe, faringe, nariz, ojos, testículos, orejas, las manos, los dedos, ¿verdad? Sobre todo la punta nasal, pero aparte tiene cierta predilección por tejido conectivo. Las lesiones normalmente son lesiones maculares, pálidas, anestésicas o hipoestésicas. Nosotros vamos a encontrar que en la lepromatosa vamos a tener anestésicas y en lepra tuberculoide vamos a tener hipoestésicas, que van desde 1 hasta 10 centímetros de diámetro. El eritema es muy difuso, en algunos casos o discreto. Los nódulos, pues va a haber una infiltración de 1 a 5 centímetros de diámetro y la infiltración cutánea difusa. Fíjense, muchachos, que cuando se presentan este tipo de lesiones es cuando hay dolor. Los pacientes se sienten bastante afectados, eh, se sienten con ataque al estado general, como si fuera una enfermedad febril, ¿verdad? Y estas, pues, son algún tipo de lesiones. Ahora, ustedes me van a decir, pero a ver, ¿qué tipo de lepra es? Pues esta es una lepra tuberculoide, que de repente puede entrar un poquillo en la borderline, pero es una lepra tuberculoide. Algo comentaba su compañera de que debemos hacer diagnóstico diferencial con lupus eritematoso. Ya verán que son completamente diferentes. También comentaba que puede ser con enfermedades de granulomatosis, que es la enfermedad de von Recklinghausen. Es más común verla, la enfermedad de von Recklinghausen, en lepromatosa que en lepra tuberculoide. Ya van a ver la diferencia ahorita. Miren, por ejemplo, es la reacción aguda, si se fijan, está enrojecida, está inflamada, y acá ya están las lesiones residuales. Esta es una lepra lepromatosa, que es la más agresiva. Ya comentaba su compañera que acaba de ver lesiones que van a inclusive hasta umbilicarse en el centro y que se van a retraer las lesiones en la piel. Esta, por el contrario, va a ser hacia arriba, ¿sí? Con un poquillo de úlceras ahí, a lo mejor hasta por rascado, por fricción, no sé. ¿Sí? Bueno, hay una triada que es muy importante, que es la anestesia, la alopecia y la anhidrosis. ¿Por qué razón? Pues la anestesia porque hay lesión a nivel de todas las terminales nerviosas y acuérdense que vamos a tener corpúsculos muy particulares a nivel de piel, que estos corpúsculos independientes nos van a dar parte de la sensibilidad dermoepidérmica, este, los de Pacini, por ejemplo, los de Ruffini, ¿sí? Estos van a verse afectados, destruidos. Y por otro lado, la cuestión de nervios muy particular. La alopecia porque se afectan los folículos pilosos, ya lo comentaban también, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas se pueden ver afectadas, entonces va a afectar piel y anexos, ¿sí?
Bueno, si voy rápido, si ustedes quieren algo, preguntarme algo y quieren que me detenga, por favor, háganmelo saber. Dentro de los trastornos neurológicos, pues vamos a encontrar infiltración y engrosamiento de los nervios, anestesia, neuritis, parestesia, úlceras tróficas, como lo acabamos de ver hace un ratito en la diapositiva donde les enseñaba que había por ahí algunas ulceritas, resorción ósea, porque les decía que va a afectar macrófagos y a los osteoclastos, pues les va a pegar. Los osteoclastos son macrófagos también de tejido óseo. Va a ser obviamente acortamiento de los dedos y esto por las alteraciones a nivel del engrosamiento de nervios, ¿verdad? Yo les decía que la clasificación, pues, lepromatosa, tuberculoide e indeterminada, o también le pueden llamar borderline. Esta sería la más agresiva y que le llamamos también multivacilar, esta pausivacilar y esta que estaría en medio de las. La lepra lepromatosa pues tiene una evolución progresiva, las lesiones pues son nodulares cutáneas, la piel va a estar infiltrada por células T supresoras, por CD8, afectación simétrica y lenta de los nervios, ¿verdad? Vamos a tener la nariz sencilla de montar, vamos a tener caída de la cola de la ceja, alteraciones a nivel del arco superciliar, la presencia de estas lesiones que van a estar ya constantes, que no se van a desaparecer, el pabellón auricular se ve afectado, el lóbulo de la oreja se alarga, ¿verdad? La piel se ve reseca, se ve apergaminada, que es algo muy común, y muchas veces podemos tener ceguera por lesión del nervio óptico. Podemos tener destrucción del tabique nasal, que también eso puede suceder con mucha frecuencia. ¿Sí? Esa es la lepra lepromatosa, con lepromas sumamente importantes que van a ser múltiples y que no va a respetar ninguna parte de la piel, sí palmas, sí plantas, pero va a estar distribuida por toda la economía corporal. Y ahí van a ver ustedes el acortamiento, las lesiones, pues, que se van presentando. Si ustedes se fijan, dada la vasculitis, la afectación que se hace a nivel vascular, vamos a tener disminución de la perfusión a nivel distal, lo que va a producir, si hay alguna lesioncita, necrosis con mucha frecuencia, se van a lesionar porque no hay sensibilidad en las extremidades y van a hacer esta famosa mano en garra. Miren. Ahí las tienen. De hecho, se ven engrosados los nervios, miren. Aquí está. Doctora, una pregunta. ¿El acortamiento de los dedos es nada más por la atrofia del nervio o literalmente se cae el ortejo? No, por acortamiento por lesión al nervio. Eso va a hacer que las articulaciones se contracturen, se contraigan, ¿sí? Y que se acorten. Ya las lesiones, pues, insisto, van a ser lesiones porque muchas veces los pacientes ni se dan cuenta cuando se cortan o cuando se mutilan solos. Indudablemente va a ser una condición combinada. Si yo tengo una vasculopatía y hay alteraciones en la perfusión y está habiendo disminución en la oxigenación a nivel distal, pues también va a producir necrosis y eso va a favorecer que se mutile, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí tengo una lesión a nivel del nervio óptico más la mutilación, la nariz, vean,
los lóbulos de la oreja tan afectados, el pabellón, todo tejido conectivo es lo que va a afectar. Tiene predilección por células del tejido conectivo. Miren el tabique nasal afectado, las cejas, muy características, las manos. Miren, casos muy extremos. La famosa facies leonina, ¿verdad? Si ustedes ven, son pacientes muy pobres, pacientes con muchísimos problemas, mm, de pobreza, sobre todo, de hacinamiento, de pacientes a los cuales se les excluye y que pues son tratados inhumanamente, ¿no? Esa sería, eso que acabamos de ver, es la lepra lepromatosa. Esta sería la lepra tuberculoide en la clasificación que yo les había dicho que es una práctica. Aquí a lo mejor yo haría con lupus eritematoso, a lo mejor discoide, ¿eh? No lupus eritematoso sistémico, sino lupus eritematoso discoide. A lo mejor haría con alguna otra enfermedad, con alguna rickettsiosis, ya sea con con rickettsia prowazekii, este tipo de lesioncitas, ¿verdad? O de lesiones. Con una mononucleosis infecciosa, quizás. Pero obviamente no todos los tipos de lepra son así. Yo no compararía ninguno de estos casos digo, realmente, a lo mejor con von Recklinghausen, chequenla por ahí, neurofibromatosis, a lo mejor sí con von Recklinghausen, pero hay antecedentes, ¿no? O sea, von Recklinghausen, tengo antecedentes a la par que lepra, o sea, el, el sitio de donde vienen mis pacientes, muchas cosas que no serían como para confundirlas, vaya, son enfermedades muy claras, pero bueno. Miren, aquí está, las lesiones, ¿verdad? Nada que ver con la área sindrótica. 255,000 casos anuales a nivel mundial. Esta es la lepra borderline o indeterminada. Si se fijan, hay como que crecimiento importante, pero luego se van deprimiendo y se van haciendo ah, con un poquito de pérdida de la coloración. Miren, estas. Cuando esto está, es cuando duele. A los pacientes les digo, ocasiona dolor, les ocasiona aumento de la temperatura corporal, ataque al estado general. ¿Sí? Bueno, insistir rara vez es mortal, su principal consecuencia es el deterioro por daño a nervios. Los nervios que más afectamos, muchachos, cubital y mediano, que va a producir la mano en garra, tibial posterior, que es la insensibilidad plantar y los dedos en garra de los pies, el peroneo común, que hace que el pie caiga, si nosotros hacemos que el paciente intente levantar el pie, o sea, levante la punta del pie, no lo puede hacer, destrucción del cartílago nasal, que ya se los mostré, engrosamiento difuso de la piel, pérdida de cejas y pestañas, ¿verdad? Se puede producir la goftalmia o la goftalmos, daño por el daño que hay en los músculos palpebrales, sobre todo en inferior, y aquí se colecciona lágrima que luego después escurre constantemente, crónicamente, y reseca esta zona de la cara, la mano en garra y las heridas anestésicas o hipoestésicas en algunos de los casos. Pues el diagnóstico lo vamos a hacer gracias a un raspado de la piel o es una biopsia o de mucosa nasal con hoja de bisturí, extensión sobre portaobjetos y hacer punción de Sil-Nielsen o de Kinju que da positivo a bacilos ácido alcohol resistentes de Mycobacterium leprae.
Las muestras deben ser de buen espesor dérmico para que nosotros podamos ver incluso hasta las globias, que ya lo comentábamos ahí, o hacer bien pruebas serológicas de intradermo de reacción de detección de glucolípido fenólico 1, que es específico para Mycobacterium lepre. La prueba de la lepromina cutánea, que no es diagnóstica, de exposición a infección con Mycobacterium lepre, evalúa la capacidad del paciente para montar una respuesta granulomatosa en contra de la inyección de la piel de Mycobacterium lepre muertos. Pacientes con lepra tuberculoide son positivos a más de 5 milímetros y pacientes con lepra lepromatosa son negativos. Eso es bien importante. La prueba de la lepromina tuberculoide positiva y lepromatosa negativa. Aquí vamos a encontrar muy pocos bacilos en lesiones y acá muchísimos bacilos, por eso les decía. Miren, ahí está la prueba. Hay otras pruebas que se puede llamar la reacción de Fernández, que es lo mismo, ¿sí? O sea, hacer intradermos reacciones. Esta se lee entre las 24 y las 48 horas posteriores. La reacción de Mitsuda, que es un poquito más lenta, la respuesta hasta los 21 días se lee la reacción, la intradermoreacción. Y aquí concluimos, cualquiera de estas dos, más de 4 milímetros o más, es positiva. ¿Sí? También la detección de anticuerpos por ELISA y la detección de antígenos por PCR. ¿Sí? La búsqueda de bacilos en piel, en el lóbulo de la oreja, en el moco nasal, se hace como un raspadito que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Hace un ratito. También nosotros podemos hacer la palpación de nervios, que se sienten como cuerdas, muchachos, así créanme, como cuerdas, como cordones, engrosados y bastante rígidos. ¿Sí? Bueno. La prueba de pica y toca, que es frecuente hacerla, vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre los ojos y con los ojos cerrados vamos a tocar en áreas donde nosotros veamos que hay una lesión y lo más frecuentemente que encontramos, aparte de la anestesia y de o de la hipoestesia y de la ausencia de vello, ¿sí? La alopecia localizada, que no suda, que se ve la piel reseca, como apergaminada, y que hay disminución de la sensibilidad o literal no hay sensibilidad. Podemos hacer la biopsia, las pruebas serológicas, ¿sí? El fenómeno de Lucio, que es una leproreacción necrotizante infrecuente que ocurre en la forma de lepra lepromatosa difusa e infiltrativa como lepra de Lucio. ¿Sí? El fenómeno de Lucio, muchachos, a ver, perdonen. El fenómeno no de Lucio va a ser justamente que vamos a encontrar las lesiones con el centro necrótico, que va a haber ausencia de sudoración, que va a haber ausencia de vello y va a haber hipoestesia o anestesia, según sea el caso. A ver, como que está. Bueno, ahí lo que está haciendo es la prueba de pica y toca, mira. ¿Sí? Nomás que como que se me pegó ahí raro. Bueno, el tratamiento es la detección temprana y el aislamiento estricto, ¿sí? Pero
sobre todo en lepra lepromatosa indeterminada. El tratamiento, obviamente, a pacientes y contactos, detectar que no haya ningún problema. Y lo que ya comentaba su compañera, que se ha visto la presencia de Mycobacterium en los armadillos. El tratamiento, pues ya también lo comentaba, la sulfona, que esto, muchachos, o la dapsona. El nombre luego por ahí lo van a encontrar como DDS, que es diaminodifenilsulfona. Esto es para quitar la reacción lepromatosa, o sea, quitarles las molestias de inicio. Sin embargo, déjenme comentarles algo muy interesante. Cuando nosotros indicamos dapsona, es bien importante que la paciente, si es mujer, ni esté embarazada, ni se vaya a embarazar, porque es un secuestrador de folatos. Rifampicina, que va a ser un antituberculoso, se va a usar también para tuberculosis. Clofacinina, la minociclina, la claritromicina. Comentar que el tratamiento es prolongado de 6 a 12 meses, por lo que también deben hacerse pruebas de función hepática durante el mismo. También se hace la administración de corticosteroides para tratar del daño nervioso y la respuesta inflamatoria, reducirla. Pero, insisto con esa idea, ¿no? Doctora, Mande usted. una pregunta. La clofamicina, ¿qué es lo que hace? Todos van a ir dirigidos hacia hacer una inactivación del Mycobacterium, todos. Es que, bueno, yo había leído que, por ejemplo, que era por eso la pregunta, que cuando es tuberculoide, nada más se aplica dapsona y rifampicina, y ya cuando era lepromatosa, se Que tenía es, que añadir clofamicina, pero no sé. sí, lo que pasa es que, insisto, ¿te acuerdas que yo les comentaba hace un momento que la lepra lepromatosa va a ir a partes más profundas de la piel y esto hace pues que la respuesta a rifampicina sea muy limitada? Se hace una combinación de 2 antibióticos con el fin de favorecer la penetración al Mycobacterium. Y bueno, obviamente reducir la reacción a nervios y a piel para evitar pues que se haga la, la, mm, la afectación tan severa, te digo, a inhibir la multiplicación del Mycobacterium. Ah, muy bien. Más que nada es como, podría decirse, o sea, Potenciar el efecto de la potenciar. rifampicina. Ah, Exactamente. perfecto. Muchas gracias, Ujú. doctora. Sí. Bueno, antígenos que se han visto asociados a lepra tuberculoide y a lepra lepromatosa. Doctora, Mande y usted. por ejemplo, con la administración de la dapsona tenemos que acompañarlo con, Folatos, con ácido sí, fólico y ácido todo eso. fólico. Claro, sí, Ujú. así es. Bueno, ya estos son unas consideraciones que yo hice un buen día, de esas veces que me entraba como la emoción. Y pues comentarles que lepra es una enfermedad mutilante, incurable, repulsiva para muchas personas. Fíjese que a mí me ha pasado con mucha frecuencia cuando doy clases y que estoy en presencial, no me ha pasado ahorita, pero cuando he estado en lo presencial, a mí me entristece mucho cuando yo escucho a mis alumnos que dicen, qué asco, guácala. Y yo les digo, ¿cómo? A ver, no entiendo. ¿Cómo guácala? ¿Cómo que qué asco? Pues entonces, ¿qué están haciendo aquí o qué? ¿A poco creen que la medicina es bonita en cuanto a aspectos, secreciones? Olvídenlo, muchachos. Y muchas veces, gracias a esto, pues hacemos este, pues tratamiento a las personas, pues como les decía, de repulsión, de exclusión, ¿verdad? Aún sigue siendo un problema de salud en 24 países, especialmente de la faja intertropical como India, Brasil y algunas naciones africanas.
Pues es transmisible, contagiosa, de evolución crónica y que ataca con más frecuencia la piel y nervios periféricos. Y bueno, ya esos son este, algunos de los exámenes que se pueden hacer, pero básicamente es lo que ya les había comentado. Esto ya fueron consideraciones mías. ¿Alguna duda, muchachos, de lepra? Yo, maestra, le Mande. quería preguntar acerca de lo de el embarazo, nada más que no pude prender el micrófono. Acerca del embarazo dijo que era un secuestrador, De folatos. ay, ajá, de folacos. No le entendí, no entendí esa Folatos. parte. Ajá. Sí, lo que pasa es que el medicamento va a destruir o va a impedir la absorción de folato. Ah, ya. Ujú. Este, Y tú recuerdas que durante el embarazo el ácido fólico es muy importante para el cierre de el tubo neural y para toda sí. la conformación de sistema nervioso. Entonces, por eso se les pide a las personas que no se embaracen. Y en cuanto a la transmisión, o sea, supongamos que, no sé, no se había dado cuenta y aún así se embaraza y por azares del destino llegaran a ser medio bien, ¿qué A ver, pasaría con la transmisión? ¿qué es medio bien? Primero dime, porque O quiero sea, entender qué es de medio que bien. sale, me refiero a que sale en su mayor parte bien desarrollado. El bebé. Ajá, Pero es que no te entiendo, la verdad, que es bien desarrollado, o sea, nace sin ningún problema. Tú lo ves y ajá, lo ves sí, sin ningún problema. Ah, ok, entonces no sí, tiene alteraciones. sí, sí, ¿Y sí. cuál es la pregunta? Este, El me bebé. refiero Me refiero Ajá. que, ¿cuál sería o sea, el niño también saldría con el virus, perdón, con la bacteria ya impuesta? No pasa barrera fetoplacentaria. No Ah, tienen okey, bien. tamaño para pasar. No es transmisible. De hecho, ustedes van a darse cuenta que los virus y o bacterias que pasan la barrera fetoplacentaria se van a encontrar dentro de un síndrome que se llama TORCH. Y esta, no, o sea, simplemente no. No va a haber transmisión a nivel fetoplacentario, de ninguna manera. Así que no, por Okey, ese eso era. lado no. Gracias, maestra. Sí. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Sí, ¿de qué? Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Maestra, yo, por Ujú. ejemplo, no Dime. recuerdo muy bien, pero cuánto era la fecha exacta de incubación, pero recuerdo que era prolongada, que no era como de que te infectabas y Por término medio de 3 a 5 años, señor. Ah, ok. Ujú. Entonces, por ejemplo, o sea, yo puedo estar infectada Ajá, y tener un bebé y yo tener ajá, o sea, yo tener la bacteria y exacto. darle leche y ahí más, Ajá. o sea, de ahí transmitirlo y ahí sí se puede como que Si pasar o, estás en un periodo de bacteremia, sí. ok. Ujú. O sea, si está como quien dice, o sea, si se me Está está supeditado, manifestando. exacto, está supeditado a la presencia de bacilos, o sea, el del número de bacilos, para que pueda ser transferida por leche materna. Y te diré, es bien raro, ¿eh? Es bien raro. Yo te puedo decir que he encontrado casos, por ejemplo, y esto no estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? De transmisión de, por ejemplo, SIDA o bueno, en este caso HIV, ¿no? He encontrado otro tipo de procesos. Sin embargo, de lepra, no, fíjate que no. Al menos, no he visto ninguno. Pero te prometo que lo voy a buscar, con toda la intención, ahora que me lo comentas así, que me lo propones de esa manera. O sea, a ver si hay descrito en la bibliografía algo de eso, una transferencia de Mycobacterium, lepre, o sea, que esté descrito en algún caso. Y ya les comento. Pero la verdad yo no me he dado cuenta, ni he escuchado a nadie comentarlo. ¿Vale?
También le voy a buscar. A ver qué encuentro. Bueno, y me lo comentas, y nos lo comentamos, ¿les parece? Ok. Ah, ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo sí, doctora. Bueno, A ver, Pedro. bueno, es que me quedé con duda porque no entendí bien la parte de que, bueno, había leído que, por ejemplo, en la tuberculoide, la respuesta inmunitaria mencionaba que era hipersensibilidad retardada, reactividad a la lepromina, y para Ujú, la lepromatosa era que tenía ausencia de reactividad con la lepromina, pero no es entendí muy correcto. bien a qué se refería. Es correcto. Ya, bueno, a lo mejor me faltó aclararles un poquito eso. Si te acuerdas, cuando estábamos viendo la clasificación, dijimos multivacilar y pausivacilar. La Sí. lepra, tuberculoide es multivacilar. En la piel, en los nódulos, vas a encontrar una gran cantidad de bacilos de la tuberculosis. Total que la reacción a nivel de piel está muy exacerbada. Si tú haces la prueba de la lepromina, inmediato te va a dar positivo. Sí, o sea, te va a pintar una reacción importante. Y en la lepra, lepromatosa, no. Se llama pausivacilar porque hay muy pocos bacilos y eso te retarda la reacción. O sea, la Ah, ya, presencia, ya, pues, ya. del nódulo, de Eh, la roncha, vaya, ¿sí me explico? Sí. Ajá, esa es. Ok, muchas gracias, ¿Sí? doctora. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, pues quisieran que le dejáramos aquí para que no se sientan tan una característica sumamente interesante. Fíjense. Pseudomonas em, es una bacteria muy resistente, altamente resistente, muy, muy adaptable, que la vamos a encontrar en espacios donde menos nos lo imaginamos y que inclusive es una de las bacterias que conjuntamente con aureus, por ejemplo, eh, con Clostridium en algunos casos, con Acinetobacter baumannii, ¿sí? Va a estar ocasionando reemergencias hospitalarias. ¿Sí? La vamos a ver altamente asociada a pacientes con quemaduras de primera intención o a pacientes hospitalizados que van a tener heridas, ¿verdad? Con mucha frecuencia, postquirúrgicos y que tienen hospitalizados pues mucho tiempo. Bueno, hablando de su origen etimológico, pues proviene de pseudes, que es falso, y monas unidad. Aeruginosa se le llama porque a la hora que se pone en algún medio de cultivo, se ve la producción de algunos pigmentos y en algunos casos de óxido cobre verde que hace pues que se vea como fluorescente, ¿no? Dentro de las características generales, pues va a pertenecer a la familia Pseudomonaceae, son bacilos gram negativos, van a tener flagelos polares, como ustedes lo están viendo acá, miren, y pues van a darle cierta movilidad, son aerobios estrictos, nada de que anaerobios facultativos o microaerofílicos, son aerobios estrictos. Tienen obviamente un metabolismo oxidativo y no fermentativo. Crece entre 10 y 42 grados, ya les decía, con una temperatura muy interesante de adaptación. ¿Sí? Se va a adaptar a medios muy especiales. Incluso se encuentra en el gas avión, se encuentra en el jabón, en una gran cantidad de jabones, por ejemplo, en jabones que se utilizan para lavar heridas. Ahí los vamos a ver altamente asociados. Es una bacteria que se dispone en parejas y tiene flagelos, ya lo comentábamos, tiene forma de bastón y produce pigmentos fluorescentes que pueden ser desde un color rojo, verde, hasta un negro y amarillo, ¿no? O dorado. Es una bacteria que genera sin lugar a dudas muchos beneficios, se le ha visto
una alta utilización en sitios muy contaminados, en países sumamente industrializados, porque va a descomponer la basura, va a hacer putrefacción en basura para liberar gases a la atmósfera. De ahí que se utiliza para biorremediación, sobre todo ambiental. Por otra parte, se presentan situaciones de salud emergentes en centros hospitalarios, lo que ya les comentaba hace un momento, especialmente cuando se trata de pacientes con cáncer o quemados, pacientes que por la presencia del cáncer son sometidos a cirugías especiales, ¿no? Interfiere además con la activación correcta del sistema inmune, produce una gran activación de herramientas para hacer esta evasión, que ya las vamos a ver adelante. Presenta muy pocos plásmidos en cuanto a la resistencia bacteriana y su genoma es de 6.3 millones de pares de bases. Produce compuestos tóxicos que van a hacer daño tisular, entre otra cosa, los pigmentos favorecen la descomposición celular y en consecuencia, pues, la necrosis. Altamente resistente a desinfectantes y adaptable a medios extremos. Y tiene baja permeabilidad de porinas, muy difícilmente, tiene varios sistemas de secreción ahí interesantes para poder evitar que el medicamento penetre a, a, este, a la bacteria. Esos son los pigmentos que les decía yo que van a liberar en tejidos y que van a hacer esto. La piocianina da una tonalidad verdosa y creo que no tengo ninguna imagen donde nosotros veamos a una pseudomona ahí colonizando en alguna herida, pero la verdad es que se ve verdoso el tejido. Voy a buscar, ya no alcanzamos ahorita, pero a ver si enseguida se las paso. Me ha tocado ver pacientes con quemaduras que hacen esa coloración. Pioverdina, que da una tonalidad amarillo verdosa, la piorubina, que es rojo oscuro, y la piomielina, que es color negro. Fíjense que inclusive la presencia de pseudomona en tejidos tiene la característica de que se dice que las pseudomonas huelen a uvas muy maduras, como ya fermentando. Una característica muy interesante que tiene es producir algo que se llama alginato. El alginato es un exopolisacárido que a lo mejor ustedes ya alguna vez, si alguien tiene papá odontólogo o familiar odontólogo, el alginato lo usan mucho para hacer tratamientos dentales. Les decía, el alginato le va a favorecer a la bacteria hacer la ruptura de las uniones de la sonula occludens y de la adherens para poder ingresar a la lámina propia epitelial y indudablemente pues ahí causar problemas a nivel celular. Va a actuar como una proteasa alcalina, va a tener también elastasas, fosfolipasas, citotoxinas, exotoxinas A y S, que con todo y que no tienen una gran cantidad de factores de virulencia, con eso es suficiente para hacer ruptura de las uniones dermoepidérmicas y lesionar y hacer apoptosis a nivel celular. Dentro de las características también, pues, bioquímicas, va a metabolizar hidratos de carbono sin fermentación. Son aerobios estrictos, pueden ser anaerobios, pero esto lo encontré yo en algún bibliografía. De todas maneras se los dejo como para un dato interesante que lo revisen. Bueno, eso ya lo vimos. Lo que va a hacer esto sería la matriz del biofilm de Pseudomonas aeruginosa, esos exopolisacáridos que yo les decía que le van a permitir adherirse a la bacteria, a las células epiteliales. Una vez que ya se adhiere,
empieza a producir esos exopolisacáridos y favorecer la agregación bacteriana. Cuando ya se empezaron a agredir, hace un biofilm maduro o estructurado, donde vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias ahí, recubiertas, yo le digo como en un iglú, lo que va a impedir que el antibiótico penetre y indudablemente se fije a las bacterias y pueda ocasionarles daño. Eh, bueno, pues estas factores de virulencia, miren la neuraminidasa adhesiva, la pioverdina, que es un quelante de hierro, los exopolisacáridos mucoides que impiden la fagocitosis y en consecuencia el ingreso del antibiótico, el daño tisular con la exotoxina A. La exotoxina S va a actuar como inmunosupresor. Este, y bueno, la elastasa, la destrucción de tejidos con elastina, que pues todo, ¿verdad? Ahí va a entrar y va a hacer la evasión al sistema inmune. Los grupos de riesgo, pues inmunodeprimidos, pacientes con bajo peso corporal, hospitalizados. Se dice que practicantes del buceo, porque puede entrar por oído y ahí permanecer y hacer una otitis media, personas con quemaduras o en piel. Y les digo, no tengo ninguno con quemaduras como para mostrar. Las vías de entrada, pues por heridas, por mucosas, por piel, axilas, ano, pulmones, vías respiratorias, vías urinarias, por conducto auditivo. ¿Sí? Fácilmente ingresa. Pseudomonas tiene una distribución mundial. Es muy cosmopolita y una de sus principales características es que prefiere ambientes húmedos. De ahí que yo les decía, lo encontramos en jabones. Cuando nosotros aplicamos un jabón para cirugía, por ejemplo, o que vamos a limpiar alguna herida, primero tiramos un chorro para que por arrastre las bacterias que ahí colonicen se vayan y Pseudomonas se encuentra con mucha frecuencia en estos espacios. Bueno, ahí están. Dentro de las enfermedades producidas por pseudomona, otitis externa, foliculitis del baño caliente, enfermedades de las uñas, sepsis, quemaduras infectadas, artritis, bacteremia, neumonías, sobre todo en pacientes que tienen EPOC. Y bueno, la morbimortalidad va desde un 18 hasta un 61%, sobre todo en estos pacientes. ¿Sí? Es una foliculitis del baño caliente por contacto con ciertas bacterias que viven en áreas cálidas y húmedas. Esta bacteria resiste el agua caliente y el agua fría. Ya vieron que tiene una, una amplitud de temperatura. Se adhiere sobre todo a tinas antiguas de madera, ¿verdad? Dentro de los signos y síntomas, pues escalofrío, irritabilidad, ardor, comezón, secreción de pus y en algunos casos sangrado de pequeños abscesitos. La otitis externa y la otitis media, mire. Sobre todo en personas que practican ¿Puede buceo. poner una antes, doctora, por favor? Muchas gracias. Bueno, esos serían algunos de los signos y síntomas: drenaje del oído, irritabilidad, fiebre, escalofrío, zumbidos, pérdida de la audición. Zumbidos solamente cuando nosotros tenemos perforación timpánica, ruptura timpánica, de menor a mayor grado, por supuesto. También se puede presentar dentro de este vértigo. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el proceso de respuesta inmune ante microorganismos patógenos. Miren, no sé si alcancen, pero no se alcanza a ver muy bien la coloración. De momento como que se pierde. Va a haber la presencia de máculas, eritemas, pápulas, bulas hemorrágicas y úlceras en la piel. Dentro de los signos y síntomas de sepsis, temblores, escalofríos, fiebre, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea, como datos de interés. La condición física del paciente para que se presenten este tipo de problemáticas, pues es sumamente importante. ¿Qué tan afectada está el paciente? La dieta, la edad,
¿sí? Este, mm, muy importante que se va en estos pacientes ya habíamos visto que van a secuestrar hierro, miren, requerimientos de hierro, y lo hace con sideróforos, la pioverdina y este otro piochelín que no son pigmentos que va a producir. Sideróforos de otros microorganismos, grupo hemo, de hemoproteínas. Todos estos factores que están involucrados para que haya microambientes en tractos urinarios muy específicamente. ¿Sí? Eh, y bueno, lo que ya habíamos visto, los famosos biofilm maduros, ¿no? Las enfermedades de las uñas, miren, la coloración como medio verdosa que ustedes ven, que se puede ver de repente asociada a la presencia de hongos también y hacer una infección múltiple. Es una complicación de la onicolisis, o sea, la alteración a nivel de uña. Produce piocianina y le da una coloración verdosa. El ácido acético es recomendable para eliminar pseudomonas aeruginosa de las uñas. Y el vinagre, ese es el ácido acético. Miren, aquí esta es la coloración que yo les había comentado. Quemaduras infectadas, miren, verdosa. Aquí lo que se hace, muchachos, es debridar, quitar todo esto hasta que sangre, reavivar bordes aquí y que cierre por granulación. Y obviamente cubrir de antibióticos, porque si no se va a volver a hacer eso y estarlo quitando todos los días, todos los días. Esta nata que ustedes ven aquí se quita por completo, con cepillos quirúrgicos. Man. Y por ejemplo, la constante debridación no haría que, más allá de quitar la infección, que se forme algún otro tipo de proceso en la zona afectada. O sea, porque No. me imagino que estar raspando, o sea, es como malo. No, lo que se hace es que se hace con medios, o sea, la debridación quirúrgica es obviamente Material. con técnica cerrada, todo va a estar esterilizado, ¿sí? Todo va a Ajá. estar esterilizado y vas a hacerlo así. Si la piel se suelta, la piel no sirve. Si hay una adecuada epitelización y las células están sanas, no las quitas ni con el cepillo. ¿Sí? Se hace con cepillos quirúrgicos para lavar las manos cuando vas a entrar a cirugía. No creas que son cepillos tan agresivos, son suaves, se puede decir, hasta cierto punto. Suficientes para que quiten todas esas escaras, ¿verdad? No pasa nada. Ok, gracias. No te preocupes. Bueno, puede ocasionar artritis de las menos que yo he visto, Tení interés ahí. Las muestras pues se van a tomar del sitio donde nosotros estemos encontrando la infección. Vamos a ver que hay agar sangre, donde se puede cultivar, tinción de Gram y agar McConkey, que este es el más común, agar McConkey, para pseudomonas. ¿Sí? Bueno. Crecen con facilidad en los medios normales de laboratorio. Pseudomonas aeruginosa se identifica por el pigmento verde y el olor a uvas, que yo les decía que es muy característico, pero la verdad eso es mentira, ¿eh? Cuando ustedes huelen a pseudomona, no se les olvida el olor jamás. Es un olor bastante desagradable. Una herida afectada por pseudomona no nada que ver con uvas. Ojalá yo oliera así. Dentro del tratamiento ya les había comentado que afortunadamente, aún a pesar de que dice que puede ser multiresistente, les voy a decir que para macrólidos, es muy común encontrar que responda a todo eso. ¿Sí? Tobramicina, nitazina, gentamicina, picarcilina,
meslocilina, piperacilina, vamos a tener respuesta. ¿Qué pasa con esto? Muy agresivos para riñón. Entonces, pues habrá que hacer ciertos exámenes previos y durante el tratamiento. Bueno, ¿cuáles son algunas de las medidas de prevención? Pues refrigerar alimentos, clorar aguas, pausterizar, limpieza periódica de baños y lavabos con algunos, ¿qué les digo? Am, ut- Enseres especiales para quitar sobre todo hongos, presencia de hongos y mohos en los baños, en los sitios húmedos, porque también les gusta por ahí meterse y hacer el biofilm del cual ya habíamos hablado. Y les digo, se combinan a veces. Bueno, que haya adecuado aseo personal y en caso de heridas, pues tratar con antisépticos de primera intención y si no, utilizar antibióticos. Esto como profilaxis, ¿eh? Listo, chicos. Este, pues igual nos siguen haciendo falta 2 bacterias. Nos siguen haciendo falta Clostridium perfringens y bacteroides frágiles. Em, Yo creo que mañana las alcanzamos a ver esas dos ya para cerrar para el examen, ¿verdad? pero tenemos el examen el miércoles, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Mañana vemos bacteroides y yo les doy los temas para que ustedes ya no se ocupen de esto. Yo los doy. ¿Está bien? Y hiperfringen. Doctora, yo tenía ese tema, pero no hay problema, o sea, ¿Cuáles tenías? si usted da el tema, no hay problema. ¿Cuáles? Frágiles. Ah, Pero pues igual si quiere dar el tema y expongo para, o sea, ya lo tengo listo y todo, pero si lo quiere dar usted para que pues nos quede como claro o no sé, para allá, para el examen. como ustedes quieran, a mí no me afecta lo más mínimo. ¿Sí? No hay problema. Yo lo puedo, yo lo puedo dar sin problema. ¿Vale? Entonces, pues quedamos en eso, muchachos. Mañana vemos esos dos temas.